sí, en el mismo circuito, pero no en la misma pastilla. Bueno, y el microprocesador después tiene como autopistas, ¿sí? Que son estas pistas. Imagínense, los microprocesadores modernos trabajan con arquitectura de datos de 64 bits. Entonces es como una autopista de 64 carriles. Entonces llevan el dato de un lado a otro, de la memoria lo llevan a la parte, a la unidad aritmética y lógica que hace los cálculos, por ejemplo, y después los almacena en algún lugar de memoria. Y así. Y después, ella tiene una autopista de datos que se le llama bus, el bus de datos. Tiene otra autopista que es la de direcciones de memoria. Entonces, para saber en qué lugar tienen que almacenar el dato, es la dirección de la memoria, y eso también funciona con otra así, autopista de varios carriles. No quiere decir que tenga 64, no sé. Dependerá a lo mejor del micro, de la memoria. Bien, tiene un contador, el program counter. No sé si está claro en este dibujo. No hay jabalina, no se pone la máquina. Oscillator. Bueno, debe estar por ahí, no alcanzo a ver. El program counter es el contador más importante que va ejecutando las instrucciones de software, ¿sí? Y se va incrementando de a uno. Primero ejecuta la primera instrucción de software, después la 2, la 3, así. Entonces se ejecuta un programa de esa manera, a gran velocidad, porque tiene un relojito de gran velocidad. Bueno, bien. Vamos a ver un poquito la teoría. ¿Qué nos falta ver de acá? ¿Cómo se organizan esos circuitos secuenciales? Que básicamente son de dos tipos. Están los circuitos contadores y los circuitos que se llaman registros de memoria o registros de desplazamiento. Bueno, haciendo un poquito una introducción a lo que es un sistema secuencial. Ahí está muy chiquito. No, yo lo voy a ver, ¿no? Ahí lo vamos a ver. En un sistema secuencial, a diferencia de los sistemas que hemos visto ahora, los sistemas lógicos, hasta ahora estuvimos viendo los circuitos de esta arquitectura. Una serie de entradas, una serie de compuertas lógicas en el medio y una serie de salidas. Esto en forma general de los circuitos que vimos hasta ahora. Por ejemplo, un circuito de este tipo. Tengo dos entradas, una salida de este lado, etc. Bien, ahora vamos a ver un circuito con memoria que tiene también su parte lógica sin memoria, pero parte de las salidas se almacenan en una memoria, porque las necesitamos para entrar nuevamente y hacer alguna función en el circuito. Típicamente yo hago una suma, por ejemplo, quiero que el resultado se guarde para después usar el resultado ese en algún otro momento en el circuito. O casos más sencillos, el semáforo, por ejemplo. El semáforo es un sistema que necesita memoria. ¿Por qué necesita memoria el semáforo? ¿Por qué necesita memoria el semáforo? ¿Cuál sería la salida del semáforo y la entrada? Si lo pensamos así como un circuito electrónico, digital, ¿cuál sería la salida del circuito? ¿Qué nos entrega el circuito? La entrada es la indicación que le da la computadora y la salida es la iluminación. La salida son las luces, ahí estamos de acuerdo.
Bien. ¿Y las entradas? Y las entradas y la corriente de calle. Sí, bueno, está bien. No la tomamos como una variable lógica, está bien, pero necesita alimentación para funcionar. Sí. El circuito lógico combinacional, Sí. ¿eso ya es la computadora o el cerebro? O viene con, porque si no sería, antes tiene que haber una computadora que le da una indicación, recibe esa indicación y obtiene, digamos, le da la respuesta del color. Bien. O lo, como explicaste la otra vez, lo de los números que recibe por números binarios o algo así, lo transforma. Y a cada combinación nos da la salida. Sí, ese circuito está bien, está dentro del semáforo, pero está bien. Pero ¿qué es lo que ingresa? Porque fíjate que acá el semáforo, ¿qué entrada tiene? Como variables de entrada. ¿No tiene? ¿Qué tiene? Contadores. Exacto. ¿Qué tiene que contar? Tiempo. Exacto. Tiene que contar los pulsos del tiempo. Muy bien. Porque dice, bueno, la luz roja tiene que durar, no sé, 10 segundos. Entonces, de alguna manera tiene que contar esos pulsos de tiempo hasta 10 para cambiar de luz. Muy bien. Exacto. La entrada sería pulsos de tiempo en el semáforo. Otro ejemplo de sistema sencillo. ¿Cómo interpreta el flujo de tiempo? Porque no es que se cuenta tantos segundos, Bien. la red eléctrica hace algo, ¿cómo? No, la red eléctrica lo que hace les da los 220 voltios, tendrá alguna fuente de alimentación de continuo para el circuito electrónico, no sé, para que funcione. Los pulsos del reloj es una onda normalmente cuadrada. Sí. Por ejemplo, un pulso por segundo. Habrá un circuito que genera una onda cuadrada de un pulso por segundo. Claro, constantemente. Eso va entrando al circuito del semáforo y el circuito tiene algún contador que dice, entró un pulso, ahí entró el segundo, ahí entró el tercero. Era como una especie de puente que ya va mirando así que es una onda cuadrada. Claro, y tiene que ir contando esos pulsos. Ahora vamos a ver dónde entran esos pulsos, ¿sí? Y cómo los va a contar. Entonces, en conclusión, sería que la entrada de un pulso de tiempo es una onda cuadrada, un pulso por ejemplo, un pulso por segundo, Sí. y dentro tiene un contador que cuando entra el pulso da una respuesta. Cuando entra el pulso, sí, lo va contando porque tiene que saber que es el pulso número 1, después que es el pulso número 2, después el número Por 3. eso, por ejemplo, si en cuenta que es un pulso, por ejemplo, no sé, de 2 segundos, capaz que es el color rojo. Si cuenta con un pulso de 4 segundos, capaz que color verde. ¿A eso te referís? En general, ¿Cómo funciona el contador? claro, en general el pulsito es el tiempo más corto. Suponete que sea, no sé, la luz amarilla. O puede ser un múltiplo de luz amarilla. A lo mejor es un pulso por segundo, como yo te decía. Cada un segundo manda un pulsito. Y después se programa. Entonces vos decís, bueno, la luz amarilla que dure un segundo. La luz roja que dure 10 pulsos, Sí, o 20. O vos decís que también es por secuencia, por ejemplo, entra un pulso por segundo, el primero es el rojo. Entra otro pulso por segundo, ya pasa a ser amarillo, el otro pulso por segundo pasa a ser verde, y así constantemente, pero cada uno de los pulsos, cuando lo procesa, es un tiempo. Tiene una determinada. No, ahora vamos a ver. Normalmente vos tenés una señal de reloj, se llama, que te da unos pulsitos continuos. Por ejemplo, un pulso por segundo. Sí. Y vos usas esa señal de reloj para sincronizar las luces. Entonces hay un programa de software que dice, bueno, contá 10 veces, contá 10 pulsos y mantener encendida la luz roja, después cambiar la luz amarilla durante el próximo pulso, después cambiar a verde y mantenerlo, no sé, 5 pulsos. ¿Entendés? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ir viendo esos circuitos. Lo más elemental es cómo almaceno un bit. Un bit es un 1 o un 0. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo almaceno? Bueno, el circuito es una cosa así. Tengo unas compuertas como las que vimos. Compuertas pueden ser
compuertas AND o NOR. Estas compuertas son NAND, o sea, hace un producto, estas dos entradas, después tiene un negador atrás. Se puede construir así. Fíjense que lo que tiene de particular este circuito, que no lo vimos hasta ahora, es que tiene realimentaciones. Fíjense que la salida vuelve a ingresar como una entrada y de acá abajo hace algo parecido, similar para el otro lado. Entonces vamos a ver ahora la tabla de verdad de un flip-flop, que es una memoria de un bit, y van a ver que es algo raro, porque no es que en cada combinación yo tengo de salida un 0 o un 1. Hay veces que la salida puede ser un 0 o puede ser un 1, dependiendo de cómo estaba antes. Ahora lo vamos a ver. Bueno, el más básico, el flip-flop más básico, el que se llama RS o Reset Set. Se puede construir, como vimos antes, con compuertas NAND o con compuertas NOR, ¿sí? El diagrama suele representarse de esta manera. En lugar de dibujar así las compuertas, directamente dibujamos un circuito que tiene entradas S y R y salidas Q, y en el flip-flop en general se muestra la salida negada, que a veces se usa para algunos circuitos. La salida sería Q, en realidad. Bien. Fíjense la tabla de verdad que es media rara. Yo la tabla de verdad tengo la entrada es set, que sería este, la entrada reset, que sería este, y las cuatro combinaciones serían 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Y la salida, fíjense esto que está indicado acá en rojo. Cuando las dos entradas están en 0, la salida no dice ni 0 ni 1, dice no cambia. ¿Qué quiere decir? Que si está en 0 sigue en 0, o si está en 1 sigue en 1. Ese tipo de comportamiento en los otros circuitos no los teníamos. Estos circuitos que son así realimentados permiten ese tipo de cosas. Entonces, esto es lo que llamamos memoria, porque si yo dejo set y reset en 0, la salida queda con el valor que tenía antes. Queda en 0 o queda en 1. Y después también puedo cambiar el valor de salida. Por ejemplo, si el set está en 1 y el reset en 0, la salida sí o sí pasa a 1. Y si es al revés, que el set está en 0 y el reset está en 1, la salida se pone en 0, sí o sí. En particular, este flip-flop, que es el más sencillo de todos, no se usa en la práctica porque tiene este problema, que si las dos entradas, set y reset, están las dos en 1, el circuito empieza a oscilar y no queda estable. Empieza a oscilar 0, 1, 0, 1, 0, 1 y queda loco. ¿Sí? Entonces no sirve, digamos, para usarlo en los circuitos. Estado inválido, dice el nombre. Pero bueno, viene bien como circuito didáctico porque nos da una idea de cómo son los flip-flops. Cuando veamos así circuitos con memoria, circuitos realimentados, que de alguna manera interviene el tiempo, se usa diagramas de tiempo también, usamos diagramas de tiempo para representar la salida de mi sistema. Fíjense que acá está las entradas S y R, acá vale 0, acá pasa a valer 1, acá vuelve al valor 0, y la salida, ¿qué valor toma? Entonces, por ejemplo, sigue en 0 hasta acá, acá el set se va al valor 1, por eso la salida Q se va a 1, sigue en 1, acá, bueno, en este pedacito set y reset son ceros. Cuando los dos son ceros, la salida queda como estaba. Bueno, entonces, por
Por ejemplo, acá, que set y reset son ceros, en este pedacito, la salida queda en 0, y en este pedacito, también con 0 y 0, la salida queda en 1, para que vean la diferencia. Luego set se vuelve a poner en 1, la salida, como ya estaba en 1, no cambia, porque tiene que ser 1, cuando el set vale 1. Y acá el reset vale 1, entonces ahí sí cambia a 0, y por eso el diagrama de tiempos queda de esta manera. Bien, bueno, veamos algún flip-flop que se use en la práctica. El flip-flop que se usa en la práctica se llama JK, porque lo hizo Jack Kilby, por eso es J y K en las entradas y en las iniciales de su nombre. Es un poquitito más complejo. Este sería el circuito del flip-flop JK. Tiene las realimentaciones que veíamos en el flip-flop RS y tiene algunas compuertas más. Usa una señal de reloj, este flip-flop. Este sería el simbolito del flip-flop JK. Las entradas son J y K, que pueden valer 0 o 1, acá dice 1 y 1, pero pueden valer 0. La señal de reloj que decíamos recién, acá se ve, Luca, que son pulsitos cuadrados, la señal de reloj. Bien, y la salida, X o Y, la señal de salida, y en general tienen también disponible la salida negada, que sería la señal opuesta. Bien, bueno, acá tienen un circuito comercial, el 4027, es la familia de la familia lógica CMOS, porque empieza con 4000 y algo, entonces está fabricado con la tecnología CMOS que vimos la clase pasada, y tiene dos flip-flops JK. Bueno, bien. ¿Cómo funciona este flip-flop? Acá está la tabla de verdad. En este flip-flop tenemos que tener en cuenta las dos entradas que son J y K y también los pulsitos de reloj, porque decimos cuando llega el pulso de reloj, o sea, ¿qué quiere decir que llega el pulso de reloj? Quiere decir que tenemos un flanco ascendente en el reloj, o sea, que el reloj cambia de 0 a 1, ahí es el flanco ascendente, es el instante en que el flip-flop cambia su salida, o no, dependiendo de lo que tenga a la entrada. Pero en el único instante que el flip-flop reacciona es cuando le llega el pulso ascendente del reloj, por eso está simbolizado de esta manera. El JK reacciona, digamos, o cambia de estado cuando le llega el pulsito de reloj. Las entradas no cambian. ¿Cómo? Las entradas no cambian. Las entradas sí pueden cambiar. Pero no las hacen al circuito. Ahora sí, ahora vamos a ver, claro, la salida del flip-flop va a depender de los valores que tengan J y K, las entradas, pero va a cambiar únicamente cuando llega el pulsito del reloj. Por ejemplo, si J y K están en 0 cuando llega el pulso del reloj, el flanco ascendente, bueno, en ese caso justo no cambia, entonces la salida decimos que es Q0, o el mismo Q que teníamos antes. Es decir, si estaba en 0 sigue en 0, si estaba en 1 sigue en 1. Igual al flip-flop JK en este caso. También se le llama función memoria. Cuando J y K son ceros, el flip-flop mantiene ahí, almacena el bit que tenía antes, sin cambiar. Después lo puede cambiar a 1 o a 0 según las entradas de J y K. Cuando J es 1 y K es 0 y llega el pulsito de reloj, la salida se va a 1
y cuando J es 0 y K es 1 y llega al pulso de reloj, la salida sí o sí es 0. Y después tienen, cuando J y K son 1 los dos y llega el pulso del reloj, la salida cambia del valor que tenía antes. Cambia una sola vez. O sea, acá, a diferencia del flip-flop RS que veíamos antes, que se volvía loco cuando estaba en 1 y 1, acá cambia pero una sola vez. O sea que si está en 0 cambia a 1, o si estaba en 1 cambia a 0. ¿Sí? Sí. O sea, no es igual a que siempre esté con el modo de arriba. Acá. O sea, si va a quedar siempre en 1 y en 0. Depende de la función que tenga el circuito. Ahora vamos a ver, por ejemplo, para armar un contador, J y K tienen que tener un valor, y para funcionar como un registro de memoria tienen que tener otra cosa. Ahora vamos a ir viendo, según el circuito que vamos a armar, para lo que queremos que funcione, la función que queremos que haga, bueno, los valores JK van a ser distintos. Acá hay, fíjense, un ejemplo, un diagrama de tiempos de cómo funciona el flip-flop JK. Acá están los pulsitos de reloj. Acá está la señal K, que toma los valores 0 y 1, y acá está la señal J. Entonces, en función de esto, sale la salida, la salida Q del flip-flop. Fíjense que, bueno, acá en el estado inicial le pusieron salida Q igual a 1, un valor cualquiera inicio. Cuando llega el primer pulsito del reloj, acá, de 0 que el reloj pasa de 0 a 1, cuando llega el primer flanco ascendente, la salida Q bajó a 0. ¿Por qué es eso? Bueno, si nos fijamos, K vale 1 y J vale 0. Entonces, si vamos a la tabla J0 y K1, cuando llega el pulso del reloj, nos dice que la salida tiene que ir a 0. Por eso es que bajó a 0. Sigue así hasta el segundo pulso, que es el segundo flanco ascendente del reloj. Y ahí la salida se va a 1. ¿Por qué? Bueno, si analizamos, K vale 1 y J vale 1 también. Si los dos valen 1, me dice que la salida cambia del valor que tenía antes. Como la salida venía en 0, ahora cambió a 1. En este otro pulsito flanco ascendente, la salida no cambió. ¿Por qué? Bueno, K vale 0 y J vale 1. Si J vale 1 y K vale 0, cuando llega el pulso del reloj, la salida se tiene que ir a 1. Como ya estaba en 1, quedó ahí. Y así se puede interpretar todo el diagrama. Bueno, también hay otros flip-flops que se usan igual que el JK. Nosotros nos vamos a mantener con el JK. Este flip-flop D se hace a partir del JK, si no me equivoco. Bueno, hay varias maneras de hacerlo. Acá hay un circuito interno, cómo se puede hacer el flip-flop D. El flip-flop D tiene una única entrada, que es la entrada de datos, y tiene una señal que es la señal de habilitación. Se le suele poner la E de enable del inglés. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y cómo funciona este flip-flop? Cuando llega la señal de habilitación, o sea, cuando la señal de habilitación está en 1, el dato que yo tengo acá, D, que puede ser un 0 o 1, pasa a la salida. Y bueno, como 0 o 1. Pero bueno, creo que nos mantenemos con el JK. Después acá hay otro, el flip-flop T. Flip-flop T en particular es un JK donde J y K valen 1. Esta es
configuración que se usan en los circuitos contadores. Vamos a mantenernos con el JK. Bien, registro de desplazamiento. Esto es uno de los circuitos para los que se usan los flip-flops. Es un registro de desplazamiento. Es una memoria que almacena un dato. Un dato puede tener, según la arquitectura con la que estamos trabajando, ese dato puede tener 4 bits, 1 byte, 2 bytes, o 4 bytes, o bueno, 64 bits, como son la arquitectura de los microprocesadores modernos. Entonces tienes el registro de desplazamiento, tiene tanto flip-flops como bits quiero almacenar. Si quiero almacenar 4 bits, voy a tener que tener 4 flip-flops. Una cosa así o una cosa así. Y fíjense cómo es la arquitectura. Entra un dato en el J, el dato que quiero almacenar en el registro, y en el K entra el dato pero con un negador. O sea que si yo quiero entrar un 1, entro un 1 en J y entro un 0 en el K. Entonces eso, cuando llega el pulso de reloj, me almacena el 1 que yo tenía acá en J, me lo almacena acá. ¿Y por qué se dice de desplazamiento? Porque cuando llega el segundo pulso de reloj, el 1 que yo tenía acá pasa acá. Y si llega otro pulso del reloj, el 1 pasa acá. O sea, el dato va avanzando con cada pulso del reloj. O se va desplazando en cada pulso del reloj. Acá hay un esquema. Acá tengo un registro de 4 bits X, un registro de 4 bits Y. Entonces, el dato de 4 bits, si yo lo quiero pasar del registro X al registro Y, necesito 4 pulsos de reloj. Porque cada pulso va avanzando 1. Entonces, después de 4 pulsos, el dato que yo tenía en X, 1101, pasó al Y, 1101. Bien, los microprocesadores tienen una manera más rápida también de trabajar, que es directamente en paralelo. O sea, yo tengo estos 4 bits, en un solo pulsito de reloj, ¡pum!, pasa de un registro a otro. Para eso, bueno, se conectan no así encadenados en serie, sino hay que conectarnos en paralelo de esta manera. El registro X, en este caso, de 1 byte, el registro Y tiene también 1 byte. Entonces llega un pulsito de reloj, el dato que yo tengo en el flip-flop de arriba pasa al de abajo. Entonces todos los datos que yo tenía arriba pasan al registro de abajo, mucho más rápidamente. Bien, bueno, acá hay un circuito de registro de 8 bits con entrada en serie y salida en paralelo. Quiere decir que para entrarle los datos tienen que entrar secuencialmente en serie y después los puedo sacar en paralelo. Bueno, este es un circuito comercial, que es este circuito que está acá, este chip, este circuito integral. Para tener entrada y salida ambas en paralelo necesito muchos más terminales de conexión. Necesito al menos 8 de entradas, 8 de salidas, más la alimentación, el potencial de referencia 0 y algunas señales más, en la señal de reloj, etc. Entonces, no me alcanzaría con 16 terminales de conexión como tiene este circuito integral. Por eso que se hace entrada en serie, que ocupa menos lugar, menos terminales, y la salida sí en paralelo. Es un ejemplo nada más.
Bueno, ¿cómo si yo quiero armar una memoria más grande, tendría que armar como un departamento de un montón de registros. Si estoy trabajando con registros de 1 byte, por ejemplo, hago 10 pisos, entonces me quedan 10 lugares de 1 byte. Entonces, así se van construyendo las memorias. Y para obtener un dato, yo tengo que tener la dirección almacenada, que es el piso. ¿Cuál es el dato del piso número 8? Entonces, de alguna manera, tengo que tener, además de la autopista de los datos, tengo que tener la autopista de la dirección, que me lleve a la altura, digamos, de la memoria donde quiero leer el dato. De esa manera se organiza una memoria más grande. Bueno, fíjense otro detalle del circuito contador. El clock, la señal de reloj, entra a todos los flip-flops. ¿Sí? Hago esa observación porque ahora vamos a ver los circuitos contadores y son distintos. Acá el reloj entra en todos los flip-flops, entonces le da la señal a todos los flip-flops juntos y el dato se cambia de un flip-flop a otro al mismo tiempo. Bien, ¿cómo son los circuitos contadores? También se hacen con flip-flops, pero acá, por ejemplo, acá tenemos 4 flip-flops. La señal del reloj entra solo al primero. Y la salida del primer flip-flop entra como si fuese el reloj del segundo. Y la salida del segundo entra al reloj del tercero. En realidad es un reloj negado, falta un negador acá. Ahora vamos a ver un poquito mejor. La salida de un flip-flop entra con un negador al clock del flip-flop siguiente. Entonces, un flip-flop, un circuito contador armado de esta manera, ¿sí? Si yo tengo pulsitos de reloj, cada vez que llega un pulso ascendente, como J y K están en 1, ¿sí? Cuando J y K estaban en 1, cada vez que llegaba un pulsito de reloj, el flip-flop JK cambia, ¿sí? Se va a 0, se va a 1. Entonces, cada vez que llega acá un pulso ascendente en el clock, la salida cambia a 1 o a 0. A 1 o a 0. Entonces, los pulsos de salida que yo tengo en el primer flip-flop es la mitad de los pulsos que tengo en la entrada. Porque este actúa con cada pulso ascendente, nada más. Con el pulso descendente del clock no pasa nada. Es solo con el pulso ascendente. Y en cada pulso ascendente la salida cambia para arriba o para abajo. Para arriba o para abajo. Entonces decimos que la frecuencia de la señal de reloj está dividida por 2 después del primer flip-flop. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un relojito acá de un pulso por segundo, acá voy a tener un relojito de un pulso cada 2 segundos. Y si esta señal la inserto en el reloj del segundo flip-flop, entonces en la salida del segundo flip-flop voy a tener una señal que cambia la mitad de veces que la anterior. O sea, sería un pulso cada 4 segundos. Si este pulso es un pulso por segundo, este sería un pulso cada 4. Y así sucesivamente. En el tercer flip-flop voy a tener un pulso cada 8. En el cuarto flip-flop voy a tener un pulso cada 16 segundos. Y así cada vez más espacial. Pero esto me permite contar. Porque fíjense que yo tengo un 1 en
primer salida acá. Y un 0 en la segunda, o sea, tengo 0, 0, 0, 1. Llega el pulso del reloj siguiente y las unidades se me van a 0, las unidades binarias, ¿no? Y el segundo bit, el bit 1, se va a 1, o sea, tengo 1, 0, después 1, 1, después 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Y el que se pone en 1 es este. Este sería el número 8, fíjense. 1, 0, 0, 0. Y sigue contando, después llega el 9, entonces 1, 0, 0, 1, etc. Armado así con 4 flip-flops, ¿hasta qué número cuenta? Y hasta el 1, 1, 1, 1, después se vuelve todo a 0. El 1, 1, 1, 1 es el número 15 en decimal. Entonces tengo un contador hasta 15, o hasta 16, digamos, del 1 hasta el 16 o del 0 hasta el 15. Acá en esta figura hay una cosa que hay que observar, que los flip-flops están cambiando cuando la entrada esta del reloj en realidad baja y no cuando sube. ¿Por qué? Porque acá falta un indicador que está incorporado acá en el flip-flop. ¿Sí? Acá parece que antes del clock tiene como un circuito, es como un negador. Entonces, cuando la señal de reloj baja, en realidad después del negador la señal sube. Entonces está actuando cuando los pulsos del reloj bajan, por eso. Porque el circuito tiene un negador a la entrada del circuito. Bien, a nosotros nos interesa el contador hasta 10 más que el contador hasta 15 o algún número binario. Entonces, a partir de este contador vamos a fabricar un contador decimal que cuente hasta 10, que es lo que más usamos nosotros en la vida diaria. Bien, ¿cómo hacemos un contador decimal? Bueno, usamos el mismo circuito del contador hasta 15, pero cuando llega hasta 10, cuando llega el número 10, lo hacemos resetear y que arranque otra vez de 0. Ese sería el mecanismo que se usa. No lo dejamos que cuente hasta 16 o hasta 15. Cuando llega a 10, lo reseteamos para que vuelva a 0 y arranque de nuevo la cuenta. ¿Cómo se hace ese reset? ¿Qué quiere decir el reset? O sea, yo tengo que poner todos los flip-flops en 0 con el reset. ¿En qué situación? Y cuando llegue el pulso número 10. El primer pulso se pone en 1, después en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, en 9. Y después, cuando llega el pulso del número 10, en realidad se tiene que poner en 0. Entonces, se usa una compuerta, puede ser una compuerta AND. En la práctica lo vamos a ver un poquito más sencillo. Una compuerta AND, simplemente sin el negador atrás, que entra a cada flip-flop a la señal de reset. Entonces le da una señal de reset en un momento dado. ¿En qué momento le da la señal de reset? Cuando llega el décimo pulso. Cuando llega el décimo pulso. Para que se vuelva a 0 el contador. Para eso usamos una NAND que actúe como una compuerta AND. Después en la práctica lo vamos a ver más fácil con una compuerta AND simplemente. Usamos una compuerta que actúe
cuando tenemos el décimo pulso, o sea, cuando el contador se pone en el número binario 10, que cómo se forma el 10 en el binario. El 10 sería el 1, 0, 1, 0. ¿Sí? Entonces, cuando llega el 1, 0, 1, 0, o sea, cuando este 1, 0, 1, 0, este está en 1, este se pone en 0, este se pone en 1 y este se pone en 0. En ese instante nos tiene que resetear todos los flip-flops. Entonces, usamos una compuerta que actúe cuando este está en 1 y cuando este está en 1. ¿Ves? Porque dijimos 1, 0, 1, 0. Este también está en 1. Con X1 y X3. Cuando X1 y X3 están en 1, 1 por 1, 1, tengo el pulso de reset. ¿Sí? Y el contador arranca de nuevo. Entonces, en lugar de seguir la cuenta hasta el 15, hasta el 1, 1, 1, 1, se resetea y arranca otra vez de 0. Y hago un contador decimal, de 0 hasta 9 y después se resetea. Es lo que más usamos en la práctica. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, con la misma idea se puede armar un contador que se llama de décadas. Hace un pulsito cada 10. En realidad hace tiene 10 salidas, ¿no? Del 0 al 9. Con el primer pulso, la salida 1 se pone en 1. Con el segundo pulso, la salida 2. Bueno, tiene salida 0, arranca desde 0. Entonces, en el primer pulso, la salida 0 se pone en 1. Segundo pulso, la salida 1. Tercer pulso, la salida 2. Y así, el décimo pulso, la salida 9 se pone en 1. Y después arranca de nuevo. Contador de décadas. Bueno, también es muy usado este circuito. Se puede combinar una salida con otra para que cuente números más grandes, etc. Este es el circuito CMOS 4017, contador de décadas. Se pueden hacer circuitos temporizadores con esto y alguna otra cosa. A lo mejor un circuito para un clock, para un clock de un semáforo. Bueno, también podemos hacer un display, por ejemplo, de una calculadora, ¿sí? Donde tengamos que mostrar números del 0 al 9, ¿sí? Bueno, acá está hecho como contador, o sea, esto sería un contador hasta 1000, de 0 hasta 999. ¿Cómo hacemos? Bueno, usamos 3 contadores hasta 10, ¿sí? Y la salida de un contador funciona como clock, o sea, la salida de las unidades funciona como clock en las decenas. Sería, a ver, este sería de las unidades. Este circuito va contando los pulsos y me saca la salida de los flip-flops. QA, QB, QC, QD son los 4 flip-flops del contador binario. Eso se puede meter en un circuito, en un integrado que se llama decodificador a 7 segmentos, lo que se llama. ¿Por qué? Porque me permite el número binario que está ingresando acá, me permite mostrarlo directamente en un display de 7 segmentos.
Entonces, por eso van encadenados así. En una calculadora también, en un tablero electrónico, cualquier sistema que nos muestra un display con hasta 10, necesito esta conversión. Yo quería ver de dónde toma el reloj. Sí. Es esta, fíjense, este sería el pulsador de los pulsitos. Entonces, cada vez que presiono, cuenta 1, 2, 3, va contando los pulsos. Cada vez que presionamos este botón. Digamos, cada vez que porque mandó una señal va contando. Va a contar. La señal que sale por acá, por el crucero, esta señal violeta, viene como pulso de este otro, de las decenas. O sea, cuando este cuenta 10, en realidad le da un clock a este, para que avance las decenas. Y cuando las decenas tienen esta línea en 1, le da un pulso de clock a las centenas. Si uno se va enganchando con esto. Esto no es para que se lo aprendan de memoria, este circuito se lo muestro para que lo vean. El circuito de un contador hasta 1000, por ejemplo. Este está hecho con tecnología TTL, fíjense que se alimenta con 5 voltios. Los integrados empiezan con el número 74. Es una tecnología TTL. Bueno, llevan también resistencias. En este caso le pusimos resistencia de 220 ohms. ¿Eso para qué? Para que 5 voltios dividido 220 me da algo así como 20 miliamperes en cada LED. Y se puedan, porque cada segmento de estos displays es un LED, una lucecita LED. Tiene que tener 10 miliamperes o a lo sumo 20. Bueno, un ejemplo nada más que quería mostrarles para que lo aprendan de nuevo. Bueno, vamos, ya con todo lo que dimos, podemos empezar a entender cómo funciona el microprocesador, qué estructura tiene el microprocesador. Básicamente tiene estos bloques. El circuito lógico o el circuito aritmético y lógico, que es el que hace la suma, la resta, compara 2 bits, etc., dos números más grandes también, no solo 2 bits. Bien, básicamente hace sumas, restas, compara, no sé si hace algo más, porque por ejemplo si tiene que multiplicar por 5, lo que hace es sumar 5 veces el mismo número. Si tiene que restar, resta 5 veces el número. Ese tipo de mecanismos y de algoritmos para con sumas y restas va sacando a gran velocidad, obviamente, va haciendo todas las operaciones matemáticas. ¿Dónde están los datos que tiene que sumar? Por ejemplo, si suma dos números, bueno, uno se pone acá, en este registro, y el otro se pone acá en este registro. ¿Sí? Estos registros están comunicados con la memoria. Entonces, según lo que le dice la unidad de control, que la unidad de control es la que dirige. La unidad de control le llegan los pulsitos del reloj y dice, bueno, ahora hay que hacer una suma. Entonces, le da una señal a la unidad de memoria para que cargue un dato acá. Porque el otro pulso de reloj le da la señal de memoria, la señal para que cargue un dato acá. En el tercer pulso del reloj
este dato y este dato se suman acá adentro. En el cuarto pulso del reloj, a lo mejor se almacena el resultado acá. Y en el quinto pulso del reloj lo lleva a la memoria y lo guarda. Así es como va a funcionar paso a paso el microprocesador, con los pulsitos del reloj. Todo sincronizado. Bueno, en 1980 teníamos un procesador de este tipo, ¿sí? 1980, sí, más o menos, 80 y algo, ya los procesadores eran de 16 bits, manejaban datos de 16 bits. El primer microprocesador manejaba datos de 4 bits. ¿Sí? Creo que, si no me equivoco, el Apolo 11 que llegó a la Luna manejaba datos de 4 bits y con eso se manejaba. Era un procesador chiquitito. Ya en 1980 teníamos procesadores de este calibre, que usaba datos de 16 bits. Unos años después, 1990, si no me equivoco, más o menos, ya el microprocesador manejaba 32 bits. Tenía una arquitectura de 32 bits. Ya necesita más terminales de conexión. Paralelamente a eso, el reloj que envía los pulsitos es más rápido también. Se lograba acelerar el pulso del reloj. Eso aumenta la temperatura, pero se usan disipadores y ventiladorcitos para enfriar el microprocesador. Hoy en día tenemos procesadores de 64 bits e incluso como levantan mucha temperatura, en lugar de aumentar más los pulsitos del reloj, que podrían ir más rápido, se decidió por el momento hacer arquitecturas en paralelo. Entonces hay dual core o quad core o octa-core, hexa-core, núcleos de muchos microprocesadores que trabajan sincronizados. Vos hacés la suma, que yo lo almaceno en memoria, mientras el otro, no sé, está comunicando otro dato a la memoria y así. Para lograr poner varios procesadores de menor cantidad de cómputo. ¿Cómo? Sería como poner, no sé, 2 de 32 puntos para hacer más igual. Sí, más o menos. Puede ser. Puede ser algo así. Puede ser algo de eso, parecido. Fíjense la cantidad de terminales que tienen los micro hoy en día. Parecen alfilercitos uno al lado del otro, y los son terminales de salida. Hay que trabajar con mucho cuidado, porque si se dobla uno de esos alambrecitos, ya no encaja en la motherboard, en el lugar donde tiene que ir cada terminal, y podemos arruinar el microprocesador. Y son costosos. Bueno, una pequeña historia sobre las generaciones de los microprocesadores. Al principio tenían, yo dije, arquitectura de 4 bits. Bueno, en 1970 ya estaban en 8 bits. En 1980 creo que ya pasaron. No, cambia un poco la tecnología y usa, para aumentar la velocidad, mientras se está ejecutando una instrucción de software, ya al mismo tiempo hay otra instrucción anterior que se decodifica y hay otra instrucción que se está leyendo en memoria. Digamos, va haciendo 3 cosas ya en paralelo, encadenadas. Eso le da más velocidad. Aumenta 3 veces la velocidad del procesamiento. Después, lo que se llamó tercera generación ya tiene más de 10.000 transistores. Estos son ya con arquitectura de 16 bits. Por ejemplo, el procesador Z80, muy conocido, famoso, se usó mucho tiempo.
cosas son viejitas. Igual para sistemas pequeños se usan mucho, sí, pues son relativamente baratos y en muchos casos con uno de estos podemos mandar un cohete a la luna, bien su potencia. El Intel 8086 es otro ejemplo. En la cuarta generación ya llegan a 1 millón de transistores en una sola pastilla. Ya esto ya se le llama cuarta generación de microprocesadores. Por ejemplo, bueno, el Intel 8960, el Motorola 88100, etc. Luego llegamos a 10 veces más la cantidad de transistores y pasamos a la quinta generación. Más de 10 millones de transistores en un solo chip. Hoy estamos en la 13ª generación, quizás más también. Con procesadores de hasta 24 núcleos, algunos, y 700 millones de transistores, como por ejemplo el Intel i9. El Intel i9 es de esta clase. Hay que fijarse en la generación de un procesador, porque tenemos Intel fabricó los i7, los i5 y los i3 y los sigue fabricando ahora, pero no es lo mismo un i5 de hace 5 años que un i5 de ahora. Cambia la generación, entonces es mucho más potente el de ahora. Igual no sé bien en qué se diferencian el i9 con el i7 y con el i5. Habría que estudiar un poquito eso. Sí sé que el i9 es el más potente. Muy bien. La velocidad del reloj, fíjense, otra característica, además de la arquitectura. Acá, esta tabla compara de alguna manera la velocidad del relojito y la arquitectura de los datos con los que trabaja el microprocesador. En 1974 trabajaba con 8 bits y un relojito de 2 MHz. Luego pasamos a 5 MHz y 16 bits, después 16 MHz y 32 bits, ¿sí? 60 MHz y ya después nos fuimos a 64 bits y después, bueno, ya estamos en gigahertz, 1.5 GHz o 2 GHz y medio de 64 bits. Número de transistores dentro del microprocesador, esto es bien, 24, pero no existe más. En el año 2000 ya tenía 42 millones de transistores. Y esto se sigue desarrollando cada vez más. ¿Cómo es que se hace? Bueno, se toma, es como cualquier cosa, un auto. Se toma el auto actual, se lo mejora, se hace un desarrollo. El auto va a tener un volante y 4 ruedas, pero la tecnología va a ser mucho superior, muy superior al diseño nuevo. Esto también. Bueno, muy bien, las operaciones aritméticas, ¿quién las hace el microprocesador? Y lo que se llama la unidad aritmética y lógica. Es ese bicho sin memoria que hace sumas, restas, compara. Fíjense como ejemplo, acá tengo una unidad aritmética y lógica de 4 bits. Quiere decir que toma 4 bits y compara con otros 4 bits. Los suma, los resta, etcétera, etcétera. Fíjense que, bueno, ya con 4 bits tiene, no sé, 20 compuertas básicas o un poco más. Imagínense, los de 64 bits son bastante más grandes. Muy bien, este bicho hace las operaciones matemáticas. Después está la unidad de control. La unidad de control, como decíamos antes, envía las señales, da las instrucciones de lo que tiene que hacer el microprocesador. ¿Y de dónde saca las instrucciones? Del software. El software es una tira de ceros y unos, la instrucción de software.
una tira de ceros y unos que se traducen en señales de control. O sea, a lo mejor los primeros bits van, no sé, a la unidad aritmética lógica. El segundo byte va, no sé, a buscar la dirección de memoria para buscar el dato, qué sé yo. Los bits de datos y de direcciones se mueven en autopistas, como decimos, de varios carriles, según la arquitectura. Técnicamente se le llama bus. Entonces tengo los datos en el bus de datos. Por el otro lado, cuando voy a buscar un dato a la memoria, tengo que saber la dirección de la memoria. Para sacar de esa dirección saco el dato que corresponde. Entonces tengo el bus de direcciones. Y tengo un tercer bus, si no me equivoco, que es el de las señales de control, que va a la unidad aritmética y lógica y le dice ahora suma, ahora resta, ahora compara un número con otro, etcétera, etcétera. Acá se ve el program counter, que es este registro que va contando un contadorcito. Bien, entonces el microprocesador se ayuda de una memoria para buscar, por un lado, el software. Entonces va leyendo la instrucción de software y va leyendo los datos que tiene que usar en el programa. Acá se ven los tres buses, el bus de direcciones de memoria, el bus de datos, bus y el bus de control, con las señales de control. Esto lo dibujamos en bloques porque bueno, hay 1000 millones de transistores de cadena, es imposible dibujarlo en forma de circuitos. Bueno, y el se llama microcontrolador a un microprocesador que tiene una pequeña memoria dentro. Prácticamente hoy son todos microcontroladores. ¿Qué ventaja tiene esa memoria? Bueno, al ponerle en la misma pastilla de silicio una memoria, logra una rapidez tremenda para la lectura y escritura de datos y para trabajar en el microprocesador. Entonces, es un microprocesador con memoria incorporada adentro de la pastilla de silicio. Acá tienen una fotito de lo que podría ser, de lo que es. Este es bastante viejito, el 84-86. Me acuerdo de qué año era. Tiene el relojito de 33 MHz, hoy de risa, porque estamos pasando el GHz. Pero bueno, fíjense la cantidad de terminales de conexión que tiene. Tiene una hilera acá, una hilera un poquito más adentro, una doble hilera en cada uno de los dos costados. ¿Sí? Y va un hilito de oro a cada contacto para poder sacar y meter los datos. Y acá adentro está la pastillita de silicio, a lo mejor tiene 1 milímetro por 1 milímetro, o que menos, con 1000 millones de transistores.
Bien, bueno, terminamos, profe, bastante pesado, pero muy bueno. Hagamos algo de práctica, vamos al grano. Esto es para empezar. ¿Cómo? Esto es para empezar. Sí, en el parcial van a tener que dibujar, por ejemplo, este microprocesador. Mentira. No, la teoría es para que entiendan un poco la práctica, para que no quede la práctica descolgada. Sí, para que sepa que estamos hablando. Claro, claro. En el parcial tomaremos las prácticas. Haremos ejercicio de práctica. Bueno, hacemos un pequeño recreo, ¿les parece? Un poquito. 10 y 20. 10 y 35. ¿Sí? Arrancamos. ¿Sí? Profe, Sí. yo le quería pedir si nos puede anotar en el laboratorio el último día del 22. Buenísimo. Ahí vamos a ver. Profe, yo no llegué a la asistencia. Bien, vamos también a la asistencia. No, me dijo Juli que no se resuelva y algo que Bien. Entonces, resistencia. Vamos al grupo Ahí la última hora que queda es del 22. Bien, el Miquel, Vázquez y Laborio. Bien. Vázquez, activo, no sé si lo activo bien. Laborio, tercero. Sí, muchas gracias, profe. No, de nada, gracias a ustedes. es amigo de Bolsa. Muy bien. Pero sí, muy bien. Y vamos a la asistencia. Yo no estoy profe, me dijo Juli que te avisó que estaba en Victoria. Bien, sí. está en su pero ahora que cuando quedamos con nosotros me dijo que te avisó. Profe, yo Santa Cruz, acá presente. Alina, bien. Gracias. Y Micheli también, profe. Con Manuel, bien. Bien. Sí, Yo lo quería consultarte por sí. El trabajo. Sí. Muy bien. No, tenemos hecho esto, pero no sabemos si es suficiente o hace falta algo más. Y sí, Esto es lo que hace, manejar en un display. Buenísimo. ¿cuántos segundos? ¿Cuántos segundos? Hicieron contar segundos. Claro. Bien. Y te muestran en el display cómo van los segundos. Claro, el tiempo transcurrido de Ah, mirá vos, qué bueno, muy bueno. y te consulto. A la hora después de hacer el informe, digamos, Sí. ¿qué te pones básicamente? ¿Cómo fuimos haciendo? Sí, cuentan un poquito si quieren una introducción, después dibujan el circuito Dale. pones el programita, las instrucciones, en el mismo archivo Word, no sé, y en un PDF. Te podemos, si queremos, para hacer más simple, sacamos capturas, te explicamos que cada cosa también. Sí, exacto, con captura, normal, le pegan la figurita. Y después si me podés pasar el enlace, así lo veo. Sí, eso también te quería consultar, porque yo quise pasar a ellos para que pudieran verlo también. Sí. Pero, digamos, aunque lo puse en público, No fue, no anduvo. como que no les dejo, como no sé qué página está encontrada. Si usted queda acá, invisibilidad, está en público. No sé cómo se llama. Y por el nombre del proyecto no, se fijaron el nombre y no va. El nombre le puse contador de segundos, no sé si. Ahora sí hubo. Hola, profe. Pendiente, no sé por qué pendiente. Sí, Buen día, perdón. Yo entré tarde antes y no les llegué a decir de la asistencia. bien, buenísimo. Gracias, profe. Nada.
Bueno, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Y si no, ¿qué puedo hacer? Le puedo. No sé si se puede subir un video que le puedo grabar la pantalla de cómo funciona y se lo subo, si no también. Sí, bueno, sí. Porque no sé. Digamos, no sé cómo hacer para. Claro, nos saltaba tipo en la pantalla de error. Sí, igual se lo vi acá, ya me lo mostraron, así que no te preocupes. Bien. Bueno, no sé por qué. No sé por qué lo deja pendiente eso. Sí, no sé. Bueno. Y eso que está hace varios días ya he subido, pero bueno. Sí. Bueno, bien, no, pero fantástico. Listo, ya. Gracias. Nada. Una pregunta. A nuestro trabajo, ¿yo lo trajiste? No, No, todavía no empezaste a mirar. no lo vi. No, yo para ver si mi compañero